Saludos, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos como Dr. Edwin Rodríguez RD. Aquí te enterarás de todas las noticias nacionales e internacionales y lo que está en la palestra. Hoy vamos a hablar de algo muy frecuente en nuestro país y también en otros países, que es las luxaciones de hombro. Y muchos se preguntan si las luxaciones de hombro hay que operarlo luego del primer episodio. Es decir, si hay que operarlo luego de que usted se hace la primera luxación. Y cada vez hay nuevos artículos con respecto a eso, pero hay que hablar qué es el hombro, por qué se produce la luxación de hombro, para nosotros entender con respecto a esto todo lo que produce la luxación. ¿Qué nos referimos con la luxación del hombro? Hay que entender que el hombro está formado por la parte proximal de lo que es el húmero, la cavidad glenoidea que contiene la parte proximal del húmero adentro y una serie de músculos y ligamentos que van a mantener el hombro que no se salgan, como son el manguito rotador, supraespinoso, infraespinoso, también el subescapular, los ligamentos glenomorales, la porción larga de bíceps, toda esta parte van a estar en el hombro y van a cumplir ciertas funciones para que el hombro pueda flexionar, extender y también evitar que el hombro se salga. En el caso de las luxaciones del hombro se produce por una pérdida de la relación anatómica de la parte proximal del húmero, se sale ya sea hacia adelante, que se puede producir, se puede salir hacia detrás, también se puede producir una luxación inferior. Las luxaciones más frecuentes son de todas las articulaciones, son las del hombro y representan un 50%, es decir, la mitad de las luxaciones. También podemos tener luxaciones de lo que es la muñeca, luxaciones también de la cadera, que son poco frecuentes, luxaciones del tobillo, luxaciones también de la rodilla, y la del hombro engloban un 50% de todas las luxaciones. Dentro de las luxaciones del hombro, la más frecuente es las luxaciones anteriores y constituyen entre un 94 a un 97% de todas las luxaciones, es decir, que es la gran mayoría. Pero existen otras que son menos frecuentes, como lo que son las luxaciones posteriores del hombro, que corresponden a un 2 o 4%, son poco comunes, y las luxaciones inferiores, que corresponden al 0.5% de las luxaciones del hombro. En este caso vamos a hablar de las luxaciones de hombro anterior. ¿Cómo se producen las luxaciones del hombro anterior? Bueno, estas se producen por dos vías. Un mecanismo indirecto, que puede ser que usted esté nadando, por ejemplo, en un río, esté nadando en la piscina y haga un movimiento de abducción, haga un movimiento de rotación interna y extensión, y entonces eso va a hacer que el hombro se desencaje de su parte proximal y se salga. Y eso produce un dolor intenso. Muchos es comparable como un dolor de riñones y otros lo comparan como un dolor igual que las mujeres cuando están pariendo. El que les da una luxación del hombro es un dolor terrible. ¿Cuáles son los síntomas que te van a decir que te duele el hombro? Bueno, cuando a una persona se le sale el hombro, lo primero es que se agarra el hombro afectado, se agarra el hombro a nivel de la parte proximal. Usted no se puede mover, no le pueden topar. Es decir, una persona va donde ti y tú cuando viene esa persona no quiere que te topa. Vete para allá, que me duele bastante el hombro. Cuando te van a ayudar a moverte, tú le dices, no, déjame a mí que agarrarme el hombro. Existe algo específico que es un signo, que es el signo de la charretera, que es un vacío que se siente a nivel de aquí del hombro. Usted verifica los dos hombros y hay un vacío a nivel del hombro. Y entonces eso es específico para que usted lleve. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Si presentamos una luxación del hombro, lo primero que debemos de hacer es llevar a la persona afectada a emergencia, porque las luxaciones, todas las luxaciones, incluyendo la del hombro y no hombro, son una urgencia quirúrgica en la ortopedia. Si usted deja que ese hombro
evolucione 6, 8 horas, 12 horas, pueden sufrir daños importantes que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, lo primero que vas a hacer es llevar a esa persona a emergencia. Va a ser evaluado por un médico de emergencia o de urgencia. ¿Qué va a hacer el médico? Bueno, el médico se va a dar cuenta por las manifestaciones, dolor a nivel del hombro, limitación, es decir, el paciente no va a poder subir el hombro porque de una vez se va a agarrar y va a decir, quítese de ahí que me duele demasiado. Otra de las cosas bien importantes que hay que hacer es imágenes. ¿Cuál imágenes podemos hacer? Bueno, la imagen que podemos hacer en emergencia son la radiografía. Existen dos radiografías primordiales que se hacen. La radiografía AP del hombro, que la vamos a ver aquí, donde va a existir una pérdida de la relación anatómica, como se ve aquí en la imagen, del hombro se va hacia anterior, y ustedes están viendo aquí, y también existe una radiografía axial, donde también se va a ver que el hombro pierde la continuidad de su parte proximal. Luego que el médico de urgencia haga este tipo de radiografía, existen otros tipos de estudios que se pueden hacer, como son la tomografía y la resonancia. Luego el médico de urgencia o emergencia, el emergenciólogo o el médico que está en la emergencia, se va a comunicar con el médico ortopeda traumatólogo. Este va a acudir, le va a hacer el examen físico, y cuando le haga el examen físico, que vea que hay una luxación, lo más recomendable es, como es una urgencia quirúrgica, llevar a reducir esa urgencia quirúrgica en cirugía. Las luxaciones de hombro no se reducen en emergencia. ¿Por qué no se reducen en emergencia? Bueno, cuando el hombro está fuera de su lugar, que usted trata de reducirlo en emergencia, el hombro no está relajado, y entonces a usted hacerle una maniobra, que la maniobra más usada son la de Cocher, la de Hipócrates. Otra maniobra son la de Stinson, que son maniobras que se usan en quirófano para reducir maniobras de tracción y contracciones, y el hombro se va a reducir y va a encajar. Cuando usted hace este tipo de maniobra, ya sea el ortopeda, que aquí en este país no se hacen en la emergencia, sino que se lleva a quirófano, y en los demás países también, pero si se intenta hacerse en emergencia, ¿qué vamos a producir? Bueno, al músculo no estar relajado, entonces podemos producir unos daños, ya sea óseo o daños de las estructuras, que van a afectar al paciente, del hombro. Entonces, ¿qué hacen? Luego que el ortopeda lo reduce, ese mismo día se puede despachar el paciente a su casa, y luego el paciente ortopedista, lo más recomendable es que, dependiendo lo que vea en la radiografía, si hay una afectación ya sea del hueso o no hay afectación de hueso, le hagan estudio de tomografía y resonancia magnética. ¿Cuándo pedimos el estudio de tomografía? Bueno, pedimos el estudio de tomografía cuando nosotros pensamos que hay una lesión de Hill-Sachs. La lesión de Hill-Sachs se describe como una lesión en la parte proximal de la cabeza humeral, cuando choca con la parte anterior de la glena y produce como si fuera un saco bocado, una concavidad. Esa concavidad produce una lesión que va a hacer que el hombro más adelante se produzcan luxaciones. Existen otras lesiones que se pueden producir, como son daños a nivel del labrum. El labrum es la parte a nivel de la glena que te va a evitar que el hombro se salga, y en un 90% de las lesiones de las luxaciones de hombro pueden producirse una afectación ya del labrum. Existe también otro tipo de afectaciones que se pueden producir, como afectación del manguito rotador. También se puede producir lo que se llama un bancar óseo, que son lesiones asociadas o complicaciones que se pueden producir. Y si el paciente no se lleva a emergencia lo más rápido posible, pueden producirse también lesiones nerviosas, como la lesión del nervio axilar o del nervio circunflejo. Por lo más recomendable es llevar a este paciente a cirugía, a hacerle la reducción antes de 6 a 8 horas.
Luego que el paciente, el médico de ortopedista lo evaluó, lo más recomendable es hacerle una resonancia magnética para ver si el daño del labrum, que como dijimos anteriormente, se produce en un 90%. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Se opera o no se opera ese paciente? Hay que decir que las luxaciones anteriores son más frecuentes en personas menores de 22 años y la recidiva, es decir, que usted vuelva a producirse una luxación en pacientes menores de 22 años, pueden ser de un 60%. Ya en personas de 40 años se reduce a un 30%, y esto es debido a que los jóvenes practican deportes de más alta intensidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Los journals nuevos de ortopedia, de la artroscopy, también de la ESCA y de la Sociedad Europea de Artroscopía y la Sociedad Española de Artroscopía, ahora están diciendo en el 2023, a esta fecha de noviembre y octubre de 2023, recomiendan que todo paciente que sufren una luxación de hombro, lo más recomendable es operarlo luego del primer episodio, ya que cuando se produzcan otros episodios van a sufrir daños a nivel de la estructura, ya sean de los músculos, de las cápsulas, ligamentos, que quizás en el primer episodio no hayan sufrido, y se van a producir lesiones, y cuando ya usted quiera reparar, no puede reparar. ¿Cuál es el tratamiento que existe para las luxaciones de hombro? Existen varios tipos de tratamiento, dependiendo, que le vamos a hablar algunos de ellos. Y existe el tratamiento abierto, que era la capsulorrafia abierta, que se usaba mayormente antes, y eso consistía en abrirle el hombro en la parte afectada, luego de las luxaciones que ocurrían, y usted reparaba lo que era la cápsula con algún tipo de sutura. Hoy en día ya la medicina en esta fecha ha avanzado ya demasiado, y ya la capsulorrafia abierta va en menos desuso. Ahora estamos usando más la artroscopía, que muchos la conocen como la cirugía láser, que consiste en introducir un instrumento quirúrgico, una cámara dentro de la articulación, y a través de una televisión nosotros vamos a ir operando la lesión de Bankart o las lesiones en el caso del hombro. En este caso, cuando se producen esas lesiones, como dije, introducimos la cámara, vamos a ir observando la lesión de Bankart, introducimos una ancla a nivel de la lesión de Bankart o la lesión de Slar, y nosotros vamos a ir reparándolo con 3 o 4 incisiones. El paciente se opera y al otro día, en el caso de Estados Unidos, se le da de alta el mismo día. En el caso de nuestro país, República Dominicana, nuestro protocolo que realizamos es dejar el paciente de 24 horas, porque muchos, luego que tú lo despachas, 12 o 1 de la noche, te viene con dolor. Entonces nosotros le ponemos analgésico, vemos la evolución del paciente, y ya en 24 horas ya el paciente se va de su casa. ¿Cuál es los beneficios de la artroscopía? A diferencia de la cirugía abierta, bueno, que la cirugía abierta, el protocolo puede durar 2 días o 3 internos. Usted va a consumir más dinero a su ARS, o usted va a pagar más dinero el consumo en la clínica, mientras que la cirugía artroscópica usted va a hacer un consumo menos, porque ya en 24 horas usted se va ya a su casa. La recuperación de estos pacientes, cuando se le hacen una cirugía artroscópica, ya el médico ortopeda le va a ir diciendo qué tipo de ejercicio ustedes deben de realizar en la primera semana, que van a hacer ejercicio pasivo para poner la articulación del hombro en movimiento, y luego de eso se retiran los puntos de 2 a 3 semanas, y se manda el paciente a
fisioterapia o terapia física. Algo bien importante es dentro de la ortopedia y la terapia física que es un matrimonio obligado. La cirugía es un 50% y la evolución del paciente luego con la terapia física es de un 50%. Si usted se hace un tipo de cirugía artroscópica o abierta y usted abandona la terapia física, el tratamiento final va a fracasar. Es una recomendación de llevarse de su médico ortopeda junto con el terapeuta. Luego ya de el paciente operado, existen otras técnicas que también son abiertas, como son en la taller, que tiene su indicación específica, que luego lo vamos a hablar en otro tema. Y lo más recomendable en las luxaciones anteriores, como dijimos, de hombro posteriores, es que usted vaya a un médico ortopeda, lo evalúe y las recomendaciones de los journals, como dijimos, es operarse luego del primer episodio para que usted no tenga ningún tipo de complicaciones. Recuerda ver nuestro canal de YouTube y seguirnos como Dr. Edwin Rodríguez RD para que te enteres de todas las noticias actuales del sector salud.